Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Quiero darles la bienvenida en este momento a todos. Vamos a iniciar este tiempo de palabra y vamos a darle gracias a Dios. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este momento, por tu palabra, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí, de tener este tiempo dispuestos para escuchar de tu palabra, aprender de ti, adorarte, Dios. Te damos gracias por el predicador, Señor, por su vida, por su familia y por lo que tú, Señor, nos das y nos dices a través de él, Dios. Te pedimos que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para todo aquel que lo escucha, Dios. Que sea de bendición, de paz, Señor, que podamos sentir tu presencia hablándonos a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Te bendecimos y te damos las gracias porque eres bueno, eres grande y misericordioso con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a disponernos para la palabra. Salmo 144. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo. Fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni qué hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bendiga, bienvenidos a este nuevo tiempo. Vamos a continuar con la serie que hemos llamado para este mes de septiembre, compartiendo una verdad que transforma. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Así que oremos. Padre, queremos darte gracias en este tiempo por la bendición que nos das de estar aquí reunidos nuevamente como iglesia para estudiar tu palabra, para poder mirar, Señor, y observarla, y asimismo, bendito Dios, tener cada día una enseñanza práctica para nuestra vida. Hoy rendimos nuestra vida y te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que nos guíes con tu Espíritu para que esta palabra, Señor, pueda llegar a nuestro corazón. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a enfocarnos en el libro de Hechos, en un relato que habla de Cornelio y Juan y Pedro. Lo encontramos en el capítulo 10 del libro de Hechos, del versículo 1 al 48. No vamos a leer los 48 versículos, pero voy a parafrasear o relatar este pasaje y usted con tiempo lo va a leer en su casa. Así que empecemos. Dice el relato bíblico de que en la ciudad de Cesarea
había un centurión llamado Cornelio. Era un hombre que tenía a cargo un regimiento de hombres, y la palabra lo declara como un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, con los de su casa, un hombre que daba limosnas, un hombre que oraba a Dios. Y el texto me enseña de que él en ese tiempo, en un momento de esos de oración, un ángel se le presenta y le dice que debe enviar por Pedro a la casa de un hombre llamado Simón Curtidor, ¿sí?, que vivía a la orilla del mar. Y la palabra me enseña de que el ángel que le apareció a Cornelio le dice que debe mandar por él para que le dé un mensaje, ¿sí? ¿Qué hace Cornelio? Prepara a algunos criados y a un soldado que tenía de confianza y los envía. Cuando ellos iban de camino hacia Jope, dice la palabra que Pedro, en la hora sexta, es decir, al mediodía, cuando iba a entrar a la oración, sintió hambre. Entonces alguien fue a prepararle alimento, y mientras alguien le preparaba su comida, dice la palabra que entró en sueño, entró en un éxtasis, y vino una revelación de parte de Dios, donde del cielo descendía un lienzo, donde era tomado de 4 puntas, y en el lienzo habían cuadrúpedos terrestres, habían reptiles y habían aves del cielo, ¿sí? Y el Señor le dice: Pedro, tómalos y come. Pero Pedro le dice: no, Señor, porque yo nunca he metido en mi boca cosa inmunda, ¿sí?, o cosa común, nunca lo he hecho. Y así por 3 veces lo hace el Señor a Pedro. Pedro se le negó, pero luego el Señor le dice de que debe obedecer. Y Pedro queda perplejo con esto, y mientras Pedro estaba allí pensando en la visión que había tenido, dice que llegaron los mensajeros del centurión, sus 2 criados y el soldado. Y el Espíritu le dice a Pedro de que vaya y los reciba porque Él los ha enviado. Así fue, Pedro sale, los recibe y les pregunta que cuál es el motivo de su visita. Ellos cuentan a Pedro el motivo de su visita, de que el centurión había enviado por él para que le llevara un mensaje, ¿sí?, le hablara del mensaje. Pedro los recibe y se quedan en ese tiempo, y al otro día deciden iniciar el viaje otra vez hacia Cesarea. Cuando llegan a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando, ¿sí? Cornelio tenía preparada el recibimiento con sus parientes, porque para él era muy emocionante saber de que iba a llegar aquel hombre que había andado con Jesús. Y dice que cuando se vio con Pedro, Cornelio se postra a sus pies, pero Pedro le dice: no, levántate, yo soy un hombre común y corriente, no tienes por qué adorarme. Entonces el apóstol Pedro entiende algo, y es que el Señor le había mostrado que a ningún hombre debía llamar común o inmundo, ¿sí? Entonces tienen ese encuentro allí, y le pregunta a Pedro: ¿por qué me has hecho venir? Entonces Cornelio pues le relata toda la experiencia que tuvo con aquel ángel en el sueño, y de cómo era necesario que enviara por él, y le mostró en qué lugar estaría para que fuera allí inmediatamente. Así que envió por él, y Pedro dice la palabra que abrió la boca y comprendió que Dios no hace acepción de personas, ¿sí?, y que Él se agrada de todos los que le temen. Entonces lo que hace Pedro es entender el mensaje. ¿Qué hace Pedro? Empezar a compartir el mensaje de su experiencia con Jesús, de todos los milagros, las hazañas, los prodigios, todo lo que Jesús había hecho con los pobres, con los enfermos, de liberar a los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces es lo que hace el apóstol Pedro: relatar todo lo que experiencia y hablarle de Jesucristo como el enviado, el Salvador. Cuando ellos reciben el mensaje de salvación, dice la palabra de que el Espíritu Santo vino sobre todos ellos, y empezaron a hablar en lenguas, sobre Cornelio, sobre su casa, sobre todos los que estaban reunidos. Tengamos en cuenta de que estos no eran judíos, eran gentiles, ¿sí?
Y el apóstol Pedro dice, bueno, nada impide que esta gente sea bautizada. Entonces lo que hace es bautizarles en el nombre de Jesús, y la palabra dice de que Pedro pues fue invitado a que se quedara algunos días allí. Bueno, ese es un breve relato del pasaje en Hechos capítulo 10 del versículo 1 al 48. Pero yo quiero tomar como versículos claves el versículos 38, 34 y 35. Y quiero que lo leamos. Si usted tiene su Biblia allí, va a leerlo, o si no, lo lee en la proyección. Dice el versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Sí? Son los versículos que quiero como resaltar de este pasaje, aunque la historia es muy increíble. Ahora, tenemos que admitir de que todos padecemos de prejuicios de alguna índole o de algún modo, ¿sí? Fácilmente lo que hacemos es condenar los prejuicios de otros, ¿sí? Y es más difícil reconocer o admitir los prejuicios personales, ¿sí? Es más complicado, porque hay diferentes prejuicios, hay prejuicios raciales, hay prejuicios culturales, hay prejuicios educacionales, hay prejuicios políticos, hay prejuicios religiosos. Así que no podemos extrañarnos de que la Biblia refleje la humanidad imperfecta de algunos de esos héroes bíblicos, como lo fue el apóstol Pedro, ¿sí? Vemos a Pedro como el máximo líder de la iglesia primitiva, y él no se liberó automáticamente de sus prejuicios. Eso fue un proceso para el cambio, ¿sí? En ese proceso se dio el cambio en ese aspecto. Ahora, ¿qué hacen los prejuicios? Los prejuicios lo que hacen es poner obstáculos para que otras personas se acerquen al Evangelio y puedan ser salvos. El cortar con los prejuicios lo que hace es liberarnos para servir a Dios y poder servir a las personas también. Ahora, quiero que aprendamos hoy qué hacen los prejuicios en nosotros, así como lo hizo en el apóstol Pedro. Los prejuicios impiden ver la necesidad de otros de conocer la verdad, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 10 del libro de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿sí? Cornelio era un hombre romano, cuya función era ser centurión. El centurión era un hombre que comandaba una unidad militar, que contaba con mínimo 100 hombres, ¿sí? Con mínimo 100 hombres. Y al parecer este hombre, este centurión Cornelio, tenía cualidades de nobleza. Pertenecía lo más posible a una familia poderosa de Roma. Era un gentil, ¿sí? Cuando hablamos de gentil, es una persona que no pertenece al pueblo judío. Era un gentil que adoraba al Dios de Israel, ¿sí? Porque el pasaje nos lo está declarando, que él tenía algunas cualidades. Lo acabamos de leer. Era piadoso, era temeroso de Dios, él hacía muchas limosnas, ¿sí? Y oraba a Dios siempre, ¿sí? Pero vemos que aún con todas esas características, Cornelio necesitaba algo, y era salvación. Pero en el versículo 22, sus dos criados y el soldado también describen algo más de él, que era un hombre justo y era un hombre de buen testimonio entre los judíos, ¿sí? Tenía ese reconocimiento entre el pueblo judío. Ahora, yo creo que usted y yo conocemos personas así, con esas características, ¿sí? Que tienen cualidades muy especiales. Pueden ser piadosas, pueden ser personas que ayudan a otros, pueden ser personas que les gusta orar, ¿sí?
tal vez algunos dirían rezar, pero que igualmente necesitan escuchar las palabras que les lleven a tomar una decisión para la salvación, ¿sí? Porque hoy en día hablamos con personas y usted le dice, ¿usted cree en Dios? La gente le va a decir que sí, y creen a su manera. Entonces la historia de Cornelio nos confirma esa realidad de todo ser humano, según Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de esa gloria de Dios. Entonces, la salvación de Cornelio no dependía de sus buenas obras, de que él fuera piadoso, de que él dijera temer a Dios, de que él ayudara a los pobres, de que él orara. No, eso no dependía de lo bueno que él hiciera. Su salvación dependía de la gracia de Dios. Y es lo que nos enseña Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿no? De que es por gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, de que somos salvos, no por obras, dice, para que nadie se gloríe, ¿sí? Entonces es solamente entregando la vida a Jesucristo de que una persona puede ser salva. Este era el caso de Cornelio, ¿sí? Dios escuchó, vio las limosnas, dice el texto, de lo que hacía Cornelio y sus oraciones, y tuvo misericordia de él, y quiso de que fuera un hombre que recibiera el mensaje de salvación para ser salvo. Ahora, vemos cómo Dios, por una visión, le muestra a Pedro, ¿sí?, que la barrera entre judíos y gentiles debía ser eliminada definitivamente, porque había esa barrera del prejuicio, ¿sí?, de que judíos y gentiles no podían mezclarse, porque se contaminaban. Según el versículo 28 que leíamos allí en el capítulo 10, nos lo describe, ¿sí? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, ¿sí? Es lo que Dios le mostró al apóstol Pedro a través de esa visión que tuvo con el lienzo y los cuadrúpedos, los reptiles y las aves del cielo, cuando le dice que las tome y coma de ellas. Entonces, hasta ahora vemos cómo Pedro solo evangelizaba, hablaba de Jesucristo entre el pueblo judío, Pero el futuro de la iglesia dependía de esa rotura de los prejuicios y barreras que habían entre judíos y gentiles, ¿sí? Porque el evangelio tenía que extenderse hasta lo último de la tierra, según lo enseña el capítulo 1 de Hechos, ¿sí? El capítulo 1 de Hechos, cuando dice que el evangelio, la palabra, debería ser llevada hasta lo último de la tierra. Entonces, a veces pensamos como Pedro en ese momento. No cumplimos el mandato de Cristo de llevar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Porque tenemos prejuicios en nuestra mente, tenemos prejuicios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿cuántos prejuicios tenemos nosotros que nos impiden compartir esa verdad, ¿sí?, que puede transformar la vida de otras personas? ¿Qué hacía Pedro? Pedro se resistía a aceptar a los no judíos, es decir, a los gentiles. Él se resistía y le gustaba solamente estar con judíos. Y fue necesaria una visión directa de parte de Dios, ¿sí?, de parte de Dios, para poder que Pedro entendiera y rompiera ese prejuicio racial que había en su vida. Eso usted lo puede leer en el versículo 9 al 23 del capítulo 10 de Hechos. Usted lo va a leer con tiempo en su casa. Pero Pedro entendió esto porque el Señor se lo llevó, se lo reveló. Y en el capítulo 11, versículo 17, Pedro expresa la situación de la siguiente manera: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, ¿cuál don? Como aprendíamos, el don de recibir el Espíritu Santo. Les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ya Pedro se tuvo que rendir ante esto. Al tener esta experiencia con Cornelio y con las personas de su casa y todos los que estaban reunidos allí gentiles, Pedro no pudo negarse más.
y dijo, yo no puedo estorbar al plan de Dios. Si Dios quiere que los gentiles reciban salvación, yo no soy nadie para estorbar. Pedro no podía negar a los gentiles el derecho de ser salvos, o de ser bautizados, o de tener compañerismo aún con los mismos judíos, ¿sí? Porque todos eran llamados a ser miembros de un mismo cuerpo, que llamarían iglesia. Entonces a Jesús le tocó revelarse en visión, tanto a Cornelio, para que mandara a traer a Pedro, como al mismo Pedro, para que rompiera esa barrera, ¿sí? Que ese prejuicio que estaba estorbando de ver a los extranjeros como personas con las cuales no debía juntarse porque se contaminaba. 1 Timoteo 2:4, el apóstol Pablo dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Recuerde que el apóstol Pablo es el enviado a los gentiles, ¿sí? Es el apóstol enviado a los gentiles. El apóstol Pedro se caracterizó siempre por trabajar más con judíos, pero igualmente tenía que romper ese prejuicio que había en su vida. Entonces, aquí es trascendental compartir nuestra verdad, la realidad tuya y mía como cristianos, de que Cristo ha transformado nuestra vida. Y esa misma verdad tiene que ser transmitida a otros para que esas vidas también sean transformadas, ¿sí? Pero vuelvo y te repito, es fundamental dejar los prejuicios. Romanos capítulo 2, versículo 11, declara, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. Pero Deuteronomio 10:17, en el Antiguo Testamento, mira lo que se escribe. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahora, ¿qué nos enseña ese texto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Pues nos enseña de que es una enseñanza, esto es básico, ¿sí? Esto es básico en toda la palabra, de que Dios no tiene favoritismos. Para Dios todos somos iguales y todos tenemos el derecho de ser salvos si aceptamos al Señor Jesucristo. Dios no hace excepción de personas. Entonces, como cristianos, nuestra vida, nuestro testimonio, esa manera de relacionarnos con otros juega un papel vital para que esas personas conozcan y rindan sus vidas a Cristo, ¿sí? Esa verdad que a usted y a mí nos ha transformado puede transformar a nuestra familia, puede transformar a nuestros amigos, puede transformar a aquellas personas que nos rodean, puede transformar a la persona de la calle, puede transformar al drogadicto, puede transformar al homosexual, puede transformar a cualquiera esa verdad que usted y yo hemos recibido. Entonces no podemos negarnos a ello. Me llama la atención algo en el versículo 14, cuando el apóstol Pedro dice allí, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El apóstol Pedro dice, Señor, no, ¿sí? Algo aquí que sucedía en Pedro, y es que la observancia de la ley aún estaba muy arraigada en Pedro, ¿sí? Quien se niega a comer de lo que el Señor le dice. Y el Señor por 3 ocasiones se lo muestra y le dice. Entonces esto me lleva a pensar que aún hay tradiciones muy arraigadas en nosotros como cristianos y que nos negamos a obedecer lo que el Señor manda. ¿Por qué? Porque hay aún cosas muy arraigadas de la tradición, ¿sí? De lo que nos enseñaron nuestros padres o nuestros abuelos. Y es necesario renunciar a esos prejuicios. La negación de Pedro cuadra con su carácter tosco. Recuerden que Pedro era un hombre sanguíneo, un hombre atravesado, por decirlo así. Y eso lo revelan los evangelios. Y en el capítulo 13, versículo 8 del Evangelio de Juan, hay una experiencia donde Pedro también se le niega a Jesús. Y dice allí, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo
¿En dónde? En el reino, ¿sí? No tendrás parte conmigo en el reino. Ahora, algo que me llama la atención allí es que Pedro tampoco había entendido la enseñanza de Jesús respecto a lo que contamina al hombre, ¿sí? Pedro había recibido esa enseñanza de Jesús, pero aún no la había interiorizado, como que aún no la había tomado para aplicarla en su vida. Allí en Marcos capítulo 7, versículo 15, Jesús dijo algo: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿A qué se refería Jesús? A las palabras que salen del corazón. Y Jesús lo declara allí más abajo cuando dice de que son lo que sale del corazón son ¿qué? Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, envidia, etcétera, etcétera. Muchas cosas, ¿sí? Entonces es lo que Jesús le había enseñado al apóstol Pedro, de que eso es lo que contamina. No el relacionarse con esas personas que necesitan conocer la verdad, ¿sí? Porque muchas veces tenemos esos prejuicios. ¿Me junto con una persona o no? Seleccionamos. Y pensamos de que esta persona merece recibir del Evangelio y esta no. Entonces debemos tener mucho cuidado con ello. Y como lo decía ahora, porque hay tradiciones muy arraigadas todavía en nosotros. Y Jesús lo dice allí mismo en el Evangelio de Marcos capítulo 7, unos versículos anteriores, en el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús dice, ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición, ¿sí? Que se ha transmitido. ¿Que se ha transmitido qué? De generación en generación. Pero es una tradición que no está basada en la verdad, en la palabra de Dios. Entonces debemos tener cuidado, porque muchas veces con la tradición que puede haber en nuestra vida todavía, le estamos diciendo al Señor no y no obedecemos. No obedecemos porque simplemente la tradición está controlándome. No, a mí me tiene que guiar es a obedecer lo que el Señor nos manda. Entonces, el llamado de Dios a Pedro, yo creo que es un llamado a todos nosotros, para que compartamos la verdad que puede transformar a todo ser humano. Por eso, o para eso debemos renunciar a los prejuicios, ¿sí? O debemos renunciar a la acepción de personas. Delante de Dios todos somos iguales, ¿sí? El apóstol Pablo también lo declara, que no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, bárbaro, no, todos somos iguales delante de Dios, todos delante de Dios. Tenemos la misma oportunidad de conocer una verdad que pueda transformarnos. Entonces, para el Señor, toda persona tiene el potencial para ser salvo. Toda persona tiene el potencial. Ya es decisión personal de cada uno, pero toda persona tiene ese potencial. Pero es necesario que renunciemos a las tradiciones religiosas que fueron arraigadas en nuestra familia. Entonces, muchas personas como Cornelio, vuelvo y te digo, creen en Dios, ¿sí? Lo buscan a su manera. Hacen obras, ayudan a los pobres, ayudan a los necesitados, hacen sus rituales, sus oraciones, sus rezos. Pero, como usted y como yo, esas personas necesitan conocer el plan de salvación, necesitan rendir sus vidas a Cristo, necesitan conocer una verdad que puede transformarles. ¿Y quiénes son los encargados de compartirla? Usted y yo. Entonces termino con estas preguntas. ¿Cuáles son tus prejuicios? ¿Cuál es la tradición que impide o que nos impide o que te impide obedecer a Dios? Entonces vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que nos ayude a poder cambiar esto, que nada impida compartir esa verdad que puede transformar. La experiencia de Cornelio, ¿sí?, con el ángel, la experiencia de Pedro a través de la visión, del sueño que tuvo, de cómo Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado, ¿sí? No llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces,
para Dios todos somos iguales. Para Él no hay acepción de personas. Así que vamos a orar y vamos a darle la gloria al Señor. Padre, agradecemos en este tiempo por la bendición que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias por la experiencia que tuvieron Cornelio y Pedro. Y a través de sus experiencias, hoy podemos entender, Señor, de que debemos romper toda barrera, todo prejuicio que impide que podamos compartir una verdad que puede transformar a cualquier ser humano. Gracias, Señor, porque nosotros hemos sido transformados y seguimos siendo transformados por tu verdad. Gracias porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Gracias porque toda persona puede recibir al Espíritu de Dios, puede ser bautizada en el Espíritu. Toda persona tiene la oportunidad de ser enseñada en la doctrina. Toda persona tiene la oportunidad de ser bautizada en aguas. Toda persona tiene la oportunidad de ser salva. Así que te agradezco en este tiempo, Señor, porque a través de sus vidas, de Cornelio y de Pedro, bendito Rey, se rompió una barrera, un prejuicio racial, ¿sí?, de cultura, bendito Rey, de religión, de tradición, que hubiera podido impedir que el Evangelio se extendiera hasta lo último de la tierra. Gracias a esto, bendito Rey, a que hubo hombres y mujeres también que se dispusieron a creerle a Dios, el Evangelio se extendió a todo lugar, a toda nación, a todo lugar de la tierra. Gracias, Señor, porque nosotros somos resultado de ese rompimiento que hubo de este prejuicio. Te agradezco, Señor, por tu bendición. Oro, Dios, para que cualquier prejuicio que tengamos nosotros, en el nombre de Jesús, sea cancelado. Cualquier impedimento, cualquier barrera que tenemos nosotros para hablarle a la gente o poder decirle a alguien del amor de Dios, sea roto en el nombre de Jesús. Así que oramos, Señor, para que también las tradiciones religiosas que puedan haber en nuestra vida nos sigan impidiendo, Señor, hacer la tarea. Que no le digamos al Señor no, como lo hizo Pedro en ese momento, sino que podamos decirle al Señor: heme aquí, Señor, estoy dispuesto a obedecerte, a poder compartir esa verdad que puede transformar la vida de una persona. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, no les olvide que para la próxima, esta es la primera parte del tema. Para esta semana vamos a vernos y vamos a compartir la segunda parte. Así que esté conectado, siga conectado al canal y no se olvide compartir este enlace con otras personas que necesitan seguir escuchando el mensaje del Señor. Dios les bendiga, iglesia.